Y en la arista política, el otro tema es el momento en que Alberto Fernández decide también redoblar todo lo que es el tema de la reforma judicial. Nahuel Sosa es analista político. ¿Cómo estás, Nahuel? Buen día, gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, en algún punto, ¿cuánto de la oportunidad política, si tiene que ver con inicio de campaña electoral, con lo que pasó el sábado, con las bolsas mortuorias, tiene que ver con estas amenazas del presidente, sobre todo el tema de la denuncia con el Fondo Monetario, otra vez ponerla sobre tema cuando ya había denuncias preexistentes? Bueno, me parece que uno puede pensar el discurso en dos partes, ¿no? La primera pone en valor la gestión, trata de buscar cuáles fueron los hitos, muy ligado al tema de las políticas de cuidado, el rol de la ciencia, el rol de lo que fue dentro de la pandemia, poder recuperar la idea de la comunidad. Vos fíjate que arranca diciendo esto es un logro de la nación más que de un gobierno, ¿no? Y eso es tratar de poner de nuevo a la sociedad en el centro de la escena. Y me parece que sí, la segunda parte, cuando ya tiene que ver con la justicia, con el FMI, trata de pensar cuáles son las hojas de ruta. ¿Qué creo yo? Bueno, creo que ahí lo que es importante tener en cuenta es que lo que se está planteando, él mismo dijo, esto es una reflexión colectiva, ¿sí? Arrancó planteando que esto iba a ser una reflexión colectiva. Entonces me parece que lo que hay que tener en cuenta es que lo que se está construyendo son los nuevos, algo que Alberto una vez dijo cuando asumió en un acto, que es cómo se construyen los nuevos nunca más. ¿Cuáles son los nuevos nunca más del siglo XXI? ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir, los nuevos nunca más son esos consensos sociales que son transversales a las fuerzas políticas. Entonces, Alberto va a terminar su mandato cumpliéndose 40 años de la democracia y creo que hay una idea de decir nunca más a poder endeudarse de esta manera. O sea, que esa deuda, que como se tomó, es decir, una deuda de forma irresponsable, más de 44 millones de dólares en el FMI, que para el 2024 con los intereses se va a 53.000 millones de dólares, lo que se está diciendo es tiene que haber un nunca más a esta idea de endeudarse para fugar. Nahuel, vos dijiste una palabra que la quiero retomar, que es consenso, ¿no? Si los nuevos nunca más requieren un consenso. ¿Vos crees que la sociedad en este momento está para afrontar un consenso de decir nunca más a determinadas cosas, o el nivel de fragmentación que la sociedad tiene impide plantar esas banderas que vos marcás de el nunca más a determinados temas? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que a nivel geopolítico y sobre todo después de la pandemia, recordemos que las pandemias siempre son tierra fértil porque es lo desconocido, las sociedades nunca vuelven a ser las mismas después de las catástrofes. Como muy incierto. Acá digo, desde mi punto de vista como sociólogo, lo que te puedo decir es que siempre en la historia de las catástrofes, sea, no sé, cuando fue la peste amarilla, cuando fue la sífilis, cuando son las catástrofes sociales como la Primera o Segunda Guerra Mundial, pone de alguna manera patas para arriba cuáles son los valores que predominan en una sociedad. Por lo tanto, no vuelven a ser las mismas. Dicho esto, lo que a mí me parece es que estamos en sociedades que son hiperfragmentadas desde lo social con altos grados de polarización política. Esto es un fenómeno global. Pero me parece, y tomando lo que decía antes la colega respecto a lo que pasó el sábado con las bolsas negras, yo observo que hay un fenómeno de radicalización de las derechas a nivel global. Lo vemos en España con Vox, lo vemos en AfD en Alemania, lo vemos con Trump. Hay una suerte de trumpismo criollo que fueron creciendo los discursos de odio, y me parece que frente a eso la respuesta es el acuerdo social. Y acá hay una cosa que es importante tener en cuenta. El acuerdo social no es pensemos todos iguales, ¿sí? Las democracias son conflictivas. Hay una pensadora, vos la conocés, se llama Chantal Mouffe, que dice la diferencia entre agonismo y antagonismo, para que se entienda. Agonismo quiere decir lucha en griego. Las democracias son conflictos, hay disputas, hay lucha. El antagonismo es peligroso porque el antagonismo no reconozco al otro. Entonces, una cosa es una democracia politizada con conflicto. ¿Por dónde va la Argentina? Bueno, ahí ese es el punto. ¿Por dónde va la Argentina estos días? Creo que el punto es ir por una democracia con conflictos, con diferencias, pero que ese conflicto se pueda procesar y se pueda llegar a consensos mínimos, sí, consensos mínimos, o por el contrario vas a una lógica de negación del otro. Me parece que... Cuando negás al otro, ¿cuál es el camino? ¿Eliminarlo? ¿Cómo? No, cuando vos negás al otro, a ver... ¿Cuál es el problema de negar al otro? Obviamente que son muchos, pero vos fijate que aparece... Perdona, Nahuel, que te interrumpa. Sí. ¿Los dos se niegan mutuamente? ¿Los dos polos se niegan mutuamente? No, siempre obviamente quien está en una situación de poder tiene mayores efectos. A ver, formas para negar al otro. Mira, un concepto que creció mucho se llama aporofobia. ¿Qué quiere decir aporofobia? Es que se cree la idea de que hay parásitos. Sí, que se cree la idea de que los pobres están de más. Por ejemplo, entonces se construyen estereotipos negativos, choriplaneros, vagos, cucas. Entonces esa persona no se la ve como un par, se la ve como un ciudadano de segunda. Pero te lo tomo eso. ¿Sí? Y un parásito
también se plantea con empleados del Estado, por ejemplo, que por ahora, ejemplo, pero ¿sabes cómo? Ahora son parásitos, pero durante el gobierno anterior no, son y estaban formas, todos en gestión. Claro, son formas de violencia simbólica, son injusticia al reconocimiento, ¿sí? No solamente hay desigualdades económicas, sino muchas veces hay desigualdades de yo construyo una otredad negativa, es decir, al otro le quito su condición de par, no es un igual con el que tengo una diferencia. También. Entonces le pongo estereotipos negativos. Pasa con ¿sí? el asistencialismo también. Cada gobierno que ha venido en la Argentina ha dejado más asistencialismo, pero siempre se echan la culpa unos con el otro. Y esto que decía, que yo tomé nota, el antagonismo es no reconocer al otro, hace que la política no tenga humildad y no se continúen políticas que pueden ser buenas. Por ejemplo, un gobierno que continúe al otro. Entonces todo lleva a que es la cosa de la destrucción de lo que hizo el anterior. Por eso a mí me parece muy importante que se establezca el Consejo Económico y Social, ¿sí? Incluso vos tenés un modelo como en Holanda, que es el modelo Polder, que son entes que trascienden a los gobiernos, ¿sí? Porque eso recupera la idea de futuro, la idea de un Estado que planifica, y en un momento de incertidumbre global como el que vivimos, esta idea que se llama resiliencia es la capacidad que tienen las sociedades frente a una situación traumática, es un término que viene de la psicología, de recuperarse y de poder pensar a futuro. Claro. Entonces es muy importante esta idea de construir consensos mínimos para el mediano y largo plazo. Me parece que esa idea del acuerdo social es interesante, y sí, déjame decir algo con esta forma de estereotipo que para mí es importante. Yo te decía, veo con mucha preocupación una radicalización de los discursos de hoy y la radicalización de las derechas. Y esto quiero marcar una cosa. Vos podés estar a favor o en contra del liberalismo, ¿no? Pero el liberalismo, en términos clásicos, siempre aboga por la ampliación de derechos civiles y políticos. Yo ahora veo que hay una suerte de neoindividualismo autoritario que reacciona de forma agresiva contra cualquier proceso de justicia social. Se amplían los derechos sobre las mujeres, inmediatamente sale una política antifeminista. Se amplían los derechos sobre los sectores populares, inmediatamente aparece la idea de que son vagos. Ahora, Nahuel, y eso es preocupante. para también, porque Walter tiene planteo. Hagamos preguntas cortas, responde Nahuel, que la verdad que es muy clara y muy interesante escucharte, Nahuel. Enunciabas el tema de los nunca más. ¿Por qué crees que este gobierno, bueno, y los anteriores incluso, pero este gobierno, estamos hablando del discurso de ayer, no enuncian el nunca más para cuestiones como la corrupción, mayor transparencia de controles, la inseguridad? Ayer fue nada más un raconto de un anuncio, nunca hubo un plan integral, y también el tema de la erradicación de las villas y barrios vulnerables, que todos los gobiernos han dejado cada vez más. Bueno, a ver, yo creo que vamos por parte. Con respecto al discurso de ayer, yo creo que el tema de seguridad estuvo un eje, se volvió, por ejemplo, que se volvió el poder adquisitivo, se recuperó de los trabajadores de la fuerza de seguridad. El tema de los barrios populares, son más de 4.300 barrios populares que tiene hoy nuestro país. A partir de este gobierno se instaló el RENATEP. El RENATEP es el registro de los trabajadores de la economía popular, que son más de 1 millón. Y eso me parece que es importante, porque cuando uno piensa cuáles son los sectores estratégicos de nuestro país, bueno, algunos de esos sectores son la construcción, algunos de esos sectores es la industria del conocimiento, eso a mí me toca muy de cerca, digo, muchos colegas que tiene que ver con esta idea de apostar a la ciencia, de la tecnología, y también un sector son los trabajadores de la economía popular, ¿sí? Entonces me parece que ahí eso yo no comparto, es decir, yo, o por lo menos tengo un contrapunto, creo que hay una idea de volver a articular Estado con movimientos sociales. Si el Estado, al fin de cuentas, es lo que la ciudadanía quiere que sea. Entonces me parece que hay una idea de recuperar esta alianza entre movimientos sociales y Estado. A ver, Cata. La otra vez Caparrós hablaba con Ernesto Tenenbaum en una entrevista analizando un poco las consignas a veces de la oposición actual en las marchas, en posturas, esta polarización que vos recién describías, porque obviamente que no es toda la oposición esto, pero hablaba del concepto de honestismo que muchas veces impide debatir, que haya un debate político real. ¿Qué ves vos con el tema del rol de la oposición, los reclamos de corrupción, que la corrupción está, la impunidad también, en la Argentina pasan los gobiernos, digamos, y de distintos signos políticos no tenemos condenas firmes, pero por el otro lado, el rol constructivo de la oposición? Bueno, yo hablaría de oposiciones, ¿sí? Porque me parece que no es lo mismo, no sé, el FIT, por ejemplo, la Baña, incluso dentro de Juntos por el Cambio. Igual, mi hipótesis es que cada vez eso del ala dura y el ala blanda es más relativo dentro de eso. Sí me preocupa un fenómeno que va más allá de cuántos votos sacan o con qué partidos se reflejan. Eso uno lo puede ver con los libertarios, que es un fenómeno de cierto neofascismo, así lo digo,
que tiene como práctica social involucrada a la sociedad en prácticas autoritarias, ¿sí? Linchemos al pibe, llamemos y delatemos a los docentes si hablan de Santiago Maldonado. Esto lo trabaja muy bien un sociólogo llamado Daniel Feierstein. Entonces, eso me preocupa. Respecto a lo que vos mencionabas del honestismo, ¿sí? Lo que hay que tener, me parece, cuidado ahí, es en esta idea de que la salida no sea la antipolítica. Sí, y una cosa es la despolitización y otra cosa es la antipolítica. La despolitización... Ayer yo lo mencionaba, Nahuel, yo mencionaba acá que hay un informe de un estudio que hizo Ignacio Ramírez que mide algo que él llama el nihilismo político. Eso de mirar la clase política y decir, no le creo a nadie. Y del 2013 al 2020 pasó de un 37% a un 46%. Con lo cual te marca claramente que con el paso de las gestiones, Macri, Cristina, da lo mismo, la gente tiene una mirada de mucho desprecio hacia la clase política. Bueno. Lo cual, yo ayer planteaba acá, si este no es el nuevo que se vayan todos, creo que Katy y Mariana me decían no. Bueno, claro. Yo creo que hay que mirarlo con preocupación. Sí, eso que decís, Facundo, es clave. A ver, sobre todo en nuestro país, la Argentina, es uno de los países más politizados de América Latina. Si tiene índices de movilización social importantes, es un país con muchas mediaciones, clubes de barrio, centros culturales, unidades básicas, ciclos en las juventudes de muchos niveles de politización. Una cosa es la despolitización, que es bueno, a vos te sea indiferente, no te interesa involucrar en política. Pero otra cosa es la antipolítica, ¿sí? La antipolítica tiene que ver con una idea de que todos los políticos son iguales, que la política es una casta, y muchas veces esas salidas antipolíticas no son salidas con mayores niveles de democracia. Muchas veces terminan siendo tierras fértiles para posiciones autoritarias. Total, Nahuel, y ahí me parece que va a ser para otro análisis, sobre todo el planteo que ha dejado el gobierno anterior y cómo quiere recuperar esto que se planteó de la antipolítica. Gracias por haber estado por la invitación.